Bueno, ¿qué tal? Hoy la clase va a ser más cortita que lo habitual porque en realidad un solo tema vamos a incorporar, que es el tema de los estatutos especiales, que son leyes que se aplican específicamente a alguna actividad que por sus características tiene que tener una regulación específica. O sea, que se diferencia de lo que es el régimen general que regula la ley de contrato de trabajo. Acá tenemos trabajadores de determinadas actividades que tienen que tener una regulación específica. Vamos a hablar de los trabajadores de la construcción, vamos a hablar de los trabajadores y las trabajadoras de las casas particulares o servicio doméstico, vamos a hablar algo del viajantes, de comercio, algo de los trabajadores de edificios de propiedad horizontal. ¿Y qué es esto? Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de cómo estaba constituida un poco la pirámide de las normas que regulan el contrato de trabajo, y habíamos dicho que si me voy, dejamos la Constitución, los tratados internacionales, nos quedamos acá en lo específico y teníamos una ley general que se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia, excepto algunas situaciones muy puntuales, los trabajadores de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, pero es la ley de contrato de trabajo, ese sería el régimen especial. Y después teníamos las leyes especiales, los estatutos, que se ocupan de regular determinadas actividades. Y después vendrán los contratos individuales, los reglamentos, etc. En estas actividades que tienen estatuto propio, en general, supletoriamente, cuando no se trata de instituciones contradictorias, la regulada en el estatuto con la regulada en la ley de contrato de trabajo, se aplica supletoriamente. Entonces tenemos que el marco general que nos da la ley de contrato de trabajo sigue vigente como referencia y el estatuto o las leyes estatutarias regulan actividades que se diferencian. Por ejemplo, el estatuto del personal de casa de rentas tiene un preaviso más extenso que el que establece la ley de contrato de trabajo. Tiene un régimen distinto y también es distinto el régimen de la indemnización por antigüedad. Los trabajadores de la industria de la construcción tienen un régimen absolutamente distinto, tienen el fondo de desempleo, no se aplica el 245. Entonces, hay determinados aspectos que específicamente están regulados, pero en todo aquello que no está específicamente regulado y que no resulte contradictorio, se aplica la ley de contrato de trabajo. Bueno, el viernes cuando nos encontramos vamos a charlar de estos estatutos, nos sacamos las dudas y también, si les parece, podemos aprovechar para sacarse algunas dudas que tienen que ver con el video del viernes pasado, que hablaba de trabajo no registrado, porque con sinceridad la impresión que tuve el viernes después de que estuvimos charlando es que la mayoría de los que participaron en esa charla, en ese encuentro, no habían leído en serio, con atención, no habían escuchado con atención el video. Y entonces la charla es menos rica, o sea, hasta terminamos hablando de otras cosas que ni siquiera tenían que ver puntualmente con el tema de ese viernes. Entonces, si es que efectivamente ahora ya está un poco más escuchado ese video y a partir de los prácticos, de que tuvieron que hacer los trabajos prácticos, vi que estuvo muy activo el grupo y hubo dudas, bueno, podemos aprovechar este viernes y además de sacarnos aquellas dudas que les surjan de este video de estatutos especiales, sacarnos las dudas que hayan surgido ahora que están más metidos en el tema, en lo que tiene que ver con trabajo no registrado. Bueno, nada más. Nos vemos el viernes a las 9:30. ¡Chao! Como habíamos dicho, empezamos con los estatutos y vamos a
a tratar primero el régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Ley 26888 de noviembre del 2012. Esta ley modifica lo que era el decreto del año 56, 60 años después se modifica, que fue el primer régimen en aquel entonces era el régimen para el personal de servicio doméstico. Esta es la aplicación, el universo donde se aplique es el mismo, pero se lo denomina personal de casas particulares. Vamos a ir haciendo, presten atención, porque en realidad es extensa la ley, pero vamos a ir mencionando un pequeño punteo los temas importantes, porque en muchos aspectos coincide y se aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Lo primero que establece es el ámbito de aplicación. Primero, ¿a quiénes se le aplica esto? A quien trabaja dentro de un hogar, al personal doméstico, al personal que colabora dentro de una casa. Por eso es que, no, si bien siempre el trabajador es una persona física, en el contrato de trabajo el empleador podía o no ser una persona física, podía ser una persona jurídica. En este contrato no. Siempre el empleador tiene que ser también una persona física. Si el que aparece del otro lado es una persona jurídica, no se puede aplicar este estatuto. En general, ¿a qué actividad se refiere? Y a la limpieza del hogar, a la asistencia de personas, a los acompañantes de personas mayores o enfermas, siempre y cuando se aplica, siempre y cuando ese acompañante no tenga un título habilitante, no sea un profesional que haya tenido un título que lo habilita como acompañante terapéutico. En ese caso funciona otro régimen, no es de aplicación este estatuto. Entonces dijimos, ¿qué principios aplicaríamos? Principios de interpretación, lo mismo que en la ley de contrato de trabajo, lo mismo que en general, justicia social, generales del derecho, equidad, buena fe. El periodo de prueba tiene particularidades, claro, porque ¿por qué tiene particularidades? Porque este personal a veces, muchas veces es contratado por horas, con jornadas discontinuas, ¿no? Y a veces hay personal con retiro y a veces hay personal sin retiro. Entonces, el periodo de prueba, el personal sin retiro, que es el personal que convive con su empleador, tiene un periodo de prueba de 30 días. Pero el personal con retiro, presten atención, el periodo de prueba es de 15 días. Pero esos 15 días no pueden estar distribuidos en más de 3 meses. O sea que como máximo el periodo de prueba va a ser de 3 meses. Porque vamos a imaginar que alguien trabaja una vez por semana. Entonces el periodo de prueba de 15 días, trabaja una vez por semana, podría exceder los 3 meses. O trabaja cada 10 días, o trabaja cada 15 días, porque la ley no pone límites en ese aspecto. Entonces, en el caso del personal que es con retiro, son periodo de prueba 15 días, pero esos 15 días nunca pueden abarcar una medida de tiempo que supera los 3 meses. Igual que en la ley de contrato están prohibido el trabajo de los menores de 16 años, los menores de 16 a 18 tienen un régimen especial, tienen que tener un servicio, un certificado médico que los habilite y además tienen que obligatoriamente estar cursando la escuela para poder estar trabajando. Si no cumple esos requisitos, de ninguna manera puede contratarse personal de menos de 18 años y más de 16. O sea, estamos hablando de los menores de 16 a 18 años. La jornada máxima es igual que en la ley, lo que ya vimos, la jornada máxima de los chicos, de los menores de edad, es de 6 horas diarias o 36 semanales. Una prohibición puntual. Está prohibido el trabajo de menores de 18 años sin retiro, como habitualmente se llama cama adentro. No, tiene que ser mayor de 18 años. De 16 a 18, con las limitaciones que recién mencionamos, se lo puede contratar, pero no sin retiro, o sea, con cama adentro. Derechos del personal.
abarcado por este estatuto. Jornada máxima igual, 8 horas diarias, 48 horas semanales, si el reparto es desigual, hasta 9 horas, descanso a partir de los sábados a las 13 horas. Si el personal es sin retiro, o sea, con cama adentro, tiene siempre como mínimo un descanso diario de 12 horas, en los cuales no tiene obligación de prestar servicios ni de estar a disposición. También en el caso del personal sin retiro, o sea, que duerme en la vivienda con el empleador, tiene que tener un reposo nocturno mínimo de 9 horas y un descanso entre la mañana y la tarde de 3 horas. Entonces, 12 horas de no trabajo. Esas 12 horas no trabajo. Dentro de esas 12 horas, 9 horas mínimas de descanso y de reposo, de dormir. Y entre la mañana y la tarde, un descanso de 3 horas. ¿Cómo funciona el salario mínimo en estos casos? No hay convenio colectivo, no funciona como convenio colectivo. Todo esto lo rige un organismo que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo del Personal de Casas Particulares, que es un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y se reúne periódicamente y a través de resoluciones homologadas por el Ministro de Trabajo establece periódicamente cuáles son los mínimos por categoría, según qué categoría sea la que reviste el trabajador y según la cantidad. O sea, hay mínimos por hora y hay mínimos de retribución mensual. Las horas extras, el régimen es igual al de la ley de contrato de trabajo, 50%, la que excede la jornada máxima. ¿Cómo funcionan las vacaciones? A partir de los 6 meses de antigüedad y hasta los 5 años, 14 días. De 5 a 10 años, igual, 21 días, de 10 a 20, 28 y a partir de más de 20 años, 35 días. Igual que en la ley de contrato, la antigüedad se calcula al 31 de diciembre. Si se trabajó menos de 6 meses, menos de medio año, igual, un día cada 20 días de trabajo. También las vacaciones se deben pagar antes de que el trabajador inicie el receso y después el régimen de accidentes o enfermedades inculpables, similar sin el agregado del tema de las cargas de familia. Enfermedad inculpable, hasta 5 años de antigüedad, hasta 3 meses de licencia puede tomarse. Más de 5 años de antigüedad, hasta 6 meses de licencias. Maternidad, también tiene garantizada la licencia por maternidad, también a través del régimen previsional, no lo paga el empleador, sino a través del sistema previsional, el mismo sistema, 45 días antes y después, o 30 y 60. También está la protección especial para el caso del despido por embarazo, exactamente igual. Cambia el régimen de preaviso. El empleado, en la ley de contrato, yo no sé ni siquiera si lo mencionamos, pero el preaviso que tiene que dar el trabajador para dejar el trabajo es de 15 días. Nunca sucede, pero bueno, la ley establece esa obligación, como que el trabajador tiene la obligación de preavisar con 15 días de antelación que va a dejar el trabajo. En el caso del personal de servicio doméstico, 10 días, un poquito menos. Y funciona exactamente la integración, o sea, el mismo sistema, hasta fin de mes, y el régimen de indemnización es similar, pero con una ventaja. No hay tope. Es un mes de sueldo por año de antigüedad sin tope. O sea que no funciona esto, no hay bisote, no hay nada. Un mes de sueldo por año de antigüedad. Y la prescripción funciona exactamente igual. Una cosa muy específica, pero que también lo tenemos que tener en cuenta, el plazo para desocupar el inmueble de una persona que vive, que está conviviendo. En ese caso,
si la persona es conviviente, una vez que es despedida, tiene un plazo de 5 días para dejar la vivienda. Al personal de servicio doméstico no se le aplican ni la 24.013, que estuvimos viendo ahora hace poquito, ni la 25.323. Ninguna de esas dos normas se le aplica. Pero en cambio tiene una norma específica, lo tiene en su artículo 48-49, donde establece que en caso de que se produzca el despido, se produzca la ruptura de un contrato de trabajo de casas particulares y existieran deficiencias de registro, no le hubieran hecho aportes o le hubieran hecho aportes por un importe menor o por un periodo menor, la indemnización por despido se duplica. O sea, esta indemnización, un mes de sueldo por año de antigüedad, sin tope. Bueno, si hay deficiencias de registro, ni 24.013 ni 25.323, se duplica directamente la indemnización por despido. La prescripción es similar a la de la Ley de Contrato de Trabajo, que son 2 años a partir del que nace el crédito, y todo lo demás, insisto, se aplica la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos a referirnos ahora a la Ley 22.250, que es la ley que regula la actividad de los trabajadores de la construcción. También es conocida como el Estatuto de los Trabajadores de la Construcción. En esto que estamos tratando, que son las leyes especiales para determinadas actividades. Bueno, esta es la ley que se aplica a los trabajadores de la construcción. Algunas características, puntualmente, tenemos que tener en cuenta carácter transitorio de estos trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Así como cuando hablamos del contrato de trabajo, hablamos que el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado. Bueno, cuando hablamos de los trabajadores de la construcción, en realidad es a la inversa. Se presume que son contratos de trabajo que tienen un plazo determinado con una obra o con una parte de la obra y que son contratados para esa obra. Entonces, se regula con esta ley específica a partir de esa realidad donde lo que se presume no es el contrato por tiempo indeterminado, sino que es el contrato que concluye con o la etapa de la obra o con la culminación de la obra. Entonces esto se aplica a los trabajadores de carácter transitorio. Si una empresa de construcción tiene sus oficinas, tiene dibujantes, tiene empleados administrativos, esos trabajadores no son trabajadores transitorios y no están regulados por la Ley 22.250. No, esos trabajadores, empleados, dibujantes, proyectistas, administrativos en general, son trabajadores que están regulados por la Ley de Contrato de Trabajo, un régimen absolutamente distinto. Esto se aplica entonces a los trabajadores que tienen carácter transitorio, albañiles, ayudantes de albañil, herreros, todo lo que es el personal que se desempeña en la obra puntualmente. Entonces dijimos, no se aplica a los empleados rige la Ley de Contrato de Trabajo y se presume que ese contrato es por tiempo indeterminado. Esta ley no se aplica a los dueños de la vivienda, o sea, si yo voy a hacer una refacción en mi casa y contrato a alguien para que venga a hacer esa refacción, no es de aplicación el régimen que establece esta ley. Y tampoco es de aplicación al Estado. Entonces, personal transitorio, no empleados, no dueños de vivienda, no el Estado. Bien, ¿qué establece centralmente esta ley? Primero, crea un registro de trabajadores de la construcción, donde deben inscribirse. Yo soy un empresario de la construcción, bueno, tengo que cuando contrato a un trabajador para una obra, tengo que inscribirlo en el registro de la construcción. Una vez que lo inscribo en ese registro, el registro me da la constancia, me da el comprobante y me puede dar una libreta donde constan todas estas circunstancias. Ese elemento no es propiedad del empresario, ese elemento es propiedad del trabajador, porque le va a servir al trabajador de la construcción no solo para trabajar conmigo, que soy el que lo contrata para esta obra, no.
después va a ir a otra obra para otra empresa y va a ir con ese elemento, con esa libreta de cese laboral, va a presentarla y va a continuar con el régimen. Bien, entonces, primera característica, libreta de aportes o tarjeta, porque también ahora en algunas circunstancias se utiliza una tarjeta magnética. O sea, la ley habla de la libreta de aportes, pero también se aplica para la tarjeta magnética. Crea el fondo de cese laboral. ¿Qué es esto? Durante el tiempo que el trabajador se desempeña para la empresa constructora, si fue un trabajador que no estaba inscrito en el registro de la construcción, esa empresa tiene la obligación de inscribirlo. Si es un trabajador que ya viene desempeñándose en la actividad, me tiene que traer, cuando yo lo contrato, me tiene que traer la libreta, y yo lo inscribo como que empieza a trabajar para mí, pero ya él como trabajador está inscrito en ese registro. Bien, una vez que empieza a trabajar, además de todo el sistema de contribución para la obra social, para la jubilación, para el régimen de riesgo de trabajo, además de eso, yo empresario, yo empleador, tengo que pagar y depositar en ese fondo de cese laboral todos los meses el 12% de la remuneración bruta que le pago al trabajador. Entonces yo le pago 10.000 pesos brutos, tengo que depositar en ese fondo de cese laboral 1.200 pesos durante el primer año. O sea, todos los meses le pago el 10% a cargo del empresario. Ojo, no se le descuenta al trabajador, es a cargo del empresario. 10% lo deposito en esa cuenta. Si el trabajo dura más de un año, una vez que transcurre el primer año, en lugar de ser el 12%, voy a aportar el 8%. Y así hasta que concluya el contrato de trabajo. ¿Cómo concluye el contrato de trabajo? Concluye por la decisión de cualquiera de las partes de que se terminó. Yo soy empresario, le digo, señor trabajador, a partir del día de la fecha, deja de desempeñarse para mi empresa. ¿Y qué tengo que hacer? No le tengo que pagar el despido, le tengo que dar los elementos para que vaya y cobre en el banco el dinero que le fui depositando mes a mes, que además al estar depositado genera intereses, porque es una cuenta que genera intereses. Entonces, concluye el trabajo, no tengo que indemnizarlo por el despido, le hago saber que concluyó el trabajo y le doy los elementos para que cobre el fondo de cese laboral. Este es un régimen absolutamente distinto y, vamos al principio, tiene que ver con esto de la transitoriedad de la característica del trabajo. ¿Cómo sigue esto? Supongamos que el empleador incumple. Y acá es donde viene la ley, establece un sistema de multas. ¿Cuáles son esas multas? Bueno, primera multa, le establece el artículo 18 de la ley 22.250. Si el empleador no deposita los aportes todos los meses, cuando concluye la relación, obviamente no me los va a dar. O no deposita todo lo que tiene que depositar, bien. El trabajador tiene que intimar por 2 días. Intima por 2 días, no regulariza el empleador la situación y ahí tiene derecho a reclamar una multa que se fija judicialmente, la fijamos los jueces, y esa multa va a ser un importe que oscile entre nunca menos de la retribución de 30 días de trabajo y nunca más de 90. Entonces una cifra que oscile entre un sueldo y 3 sueldos. Y lo fijamos los jueces. Además de esa multa, esta multa sería para el caso de que no depositaron los aportes o no los depositaron completos. Si además ni siquiera se inscribió al trabajador, en ese caso, además de esta multa, se le agrega
la remuneración de 30 días más, o sea, un mes más de sueldo de multa a favor del trabajador. La otra sanción, la otra multa, está establecida en el artículo 19. ¿Este artículo a qué se refiere? Si al trabajador, en el momento en que concluye el vínculo, se le debe algún tipo de remuneración, sea la que fuere, el trabajador tiene derecho a intimar por 10 días para que se lo ponga al día. Si no se lo puso al día, la multa es un valor similar al importe que se le debe. O sea, me debían 5.000 pesos de aguinaldo, la multa es 5.000 pesos más de aguinaldo. Aguinaldo, salarios, lo que fuere. Entonces, estas son las dos multas. Y después, la misma ley establece en su artículo 20 una indemnización a favor del trabajador en caso de muerte del trabajador, y obviamente estamos hablando de una muerte que no tiene nada que ver con el trabajo, pues si no entra el régimen de accidentes de trabajo. En este caso se refiere a la muerte inculpable, nada que ver con el trabajo, y la indemnización a la que tiene derecho el trabajador es el valor equivalente a un mes de sueldo. Que esto guarda relación con lo que habíamos dicho al principio. En general en la construcción este tipo de contratos son de breve tiempo, son de 3 meses, 6 meses, un año y medio. Bueno, entonces la indemnización, que sería el equivalente a la del 212 de la Ley de Contratos de Trabajo, que la indemnización que establecía era medio mes, en caso de muerte del trabajador, medio mes de sueldo por año de antigüedad. Bueno, en este caso es un mes de sueldo, que más o menos sería lo equivalente a una antigüedad de entre un año y un año y medio. Esto es centralmente lo que nos interesa, lo que me interesa que recuerden y que tengan presente del régimen que se le aplica a los trabajadores de la construcción. Ley 22.250. Otro estatuto que nos interesa, pero unas referencias muy breves son, primero, el Estatuto del Viajante de Comercio, que es la Ley 14.546. Se refiere a aquellas personas que, en representación de su empleador, ofrecen productos, concretan operaciones de venta en nombre, obviamente, de su empleador, que es quien lo contrató. Una de las características de este contrato de trabajo es que es la no exclusividad. El viajante de comercio, en general, tiene una relación de pluriempleo con distintos empleadores de quienes hace la oferta de los productos. O sea que no es de ninguna manera requisito que haya exclusividad. Que realiza las operaciones en nombre de su empleador, no corre el riesgo es de su principal. Tienen viáticos, es normal, es razonable que tengan viáticos, y además de los viáticos tienen la comisión. Esto se le aplica la Ley de Contrato de Trabajo. En todo lo que no está específicamente regulado se aplica la Ley de Contrato de Trabajo. Tienen las comisiones, garantizado un básico, tienen las comisiones directas, comisiones indirectas. ¿Se acuerda cuál es la comisión indirecta? Cuando el vendedor no concreta la operación, pero el principal concreta una operación con un cliente de este vendedor. Esa es la comisión indirecta. Y dos elementos así específicos. Uno, el empleador tiene la obligación de llevar un libro especial donde tiene registrado absolutamente todas las operaciones que realiza su vendedor. Primer elemento. Esto es muy importante porque este libro, donde tienen que estar registradas todas las operaciones que realiza el vendedor, estaría garantizando la posibilidad de que el vendedor cobre y reclame las comisiones que le correspondan, porque ahí tienen que estar todas las operaciones. Y a su vez, la ausencia de ese libro, existiendo la obligación de llevarlo, le da al trabajador, por el incumplimiento en el que incurre su empleador, esa ventaja procesal, la presunción de la certeza de que las operaciones efectivamente se realizaron y poder reclamar la comisión. Y el otro elemento específico de este contrato de trabajo es lo que se llama indemnización por clientela. ¿En qué consiste?
Cuando concluye el contrato de trabajo de un viajante, sea por la razón que fuere, aunque fuere despedido con causa o renunciare o lo que fuere, siempre tiene derecho a cobrar una indemnización que se llama indemnización por clientela, que es el 25% de lo que hubiera correspondido a una indemnización por despido. Esa indemnización, que es la indemnización por clientela, es la que cobra el viajante de comercio, insisto, fuere cual fuere la causa por la cual se rescinde el contrato de trabajo. Bueno, finalmente el último estatuto que vamos a ver es el Estatuto de los Encargados de Casa de Renta, que es la Ley 12.981. En realidad es lo que rige y regula el convenio colectivo del personal de casas de propiedad horizontal. Los porteros, los ayudantes de portería, de eso estamos hablando. Tiene algunas particularidades que lo diferencian, en general son particularidades que mejoran los derechos que surgirían de la ley de contrato de trabajo a favor de estos trabajadores. Primero, periodo de prueba, nada más que 60 días, no hay un periodo de prueba de 90, no. Los porteros, ayudantes, todo el personal regido por este estatuto, el periodo de prueba es de 60 días. Si el encargado es con vivienda, que es muy común, y renuncia o es despedido, tiene 30 días para desocupar su vivienda. Dentro de los 30 días tiene que sí o sí desocuparla 30 días a partir del despido. Ojo, si no desocupa al cumplirse los 30 días, puede ser pasible ya no solo que le hagan inicio un juicio de desalojo, sino que le podrían hacer una denuncia penal por usurpación. Entonces, atención, del despido 30 días, vivienda desocupada. El tema de descansos, ¿cómo funciona? Al mediodía, primero, entre jornada y jornada, como todo, 12 horas. Entre la mañana y la tarde, obligatoriamente 4 horas de descanso. Y la jornada no puede exceder las 8 horas diarias, aunque el personal que vive dentro del edificio tiene la obligación de atender los servicios esenciales hasta las 21 horas. Es una obligación puntual. ¿Estamos? Después el descanso semanal a partir del sábado a las 13 horas. Vacaciones. También tiene un régimen un cachito distinto. Tomar nota. Primera cuestión. Las vacaciones son por días hábiles. No son días corridos. Personal de casa de renta, vacaciones, días hábiles se computan. O sea, de lunes a viernes y no se cuentan los feriados. Hasta 5 años de antigüedad, 12 días hábiles de vacaciones. Siempre a partir de un lunes se calcula. ¿Bien? Bárbaro. De 5 años a 10 años de antigüedad, 20 días hábiles de vacaciones. De 10 a 20 años de antigüedad, 24 días hábiles de vacaciones. Y si tienen más de 20 años de antigüedad, 28 días hábiles de vacaciones. Otra diferencia en el caso del despido. Primero, el preaviso, tenga la antigüedad que tenga, es de 3 meses. Personal regido por este estatuto, se produce el despido, 3 meses de preaviso, que se lo otorgan o se lo pagan. Segunda circunstancia especial, me gusta lo de los deditos. Segunda circunstancia especial, la indemnización por despido es similar, 1 mes de sueldo por año de antigüedad o fracción de 3 meses, pero no hay tope. Entonces, cuando hacemos el cálculo, mes de sueldo por año de antigüedad sin tope. El sueldo que efectivamente cobra. No hay tope, no hay bisote, no hay nada. Y además otra cosa que recién les dije, que la dije rápido y me equivoqué. Mes de sueldo por año de antigüedad o fracción, pero tampoco corre la fracción mayor a 3 meses.
con que supere por un día el año, se computa un año más. O sea, 3 años de antigüedad y un día, 4 sueldos de indemnización sin tope. Preaviso siempre 3 meses. Así que tener presente estas cosas que son en todos los demás aspectos se aplica la ley de contrato de trabajo. En estas cositas puntuales rige el estatuto. Bueno, con esto estamos cerrando la charla de hoy. Solidaridad con fraude, estatuto, construcción, casas particulares, viajantes de comercio, casas de renta, y hoy cerramos acá. Y bueno, los espero a partir de las 9:30 en el foro, y bueno, después del foro les mando el trabajo práctico y la seguiremos la semana que viene. Chau, suerte.